Me mudé a una pequeña casa a la orilla de un arroyo, buscando un cambio de ritmo tras años de vivir en la ciudad. La casa era acogedora, de madera y rodeada de árboles frondosos. Había pocas casas en la zona y los vecinos no eran muy habladores, excepto cuando mencionaban las historias locales sobre una bruja que se aparecía en las noches. No les di mucha importancia al principio, pensaba que eran solo leyendas para asustar a los forasteros. La primera noche fue tranquila, aunque el sonido del arroyo me mantuvo despierta más de lo que hubiera querido. Al segundo día, conocí a mi vecino más cercano, don José, un hombre mayor con una mirada que reflejaba años de experiencia. Me advirtió con seriedad sobre los peligros de la noche y la bruja. No salgas después de la medianoche, me dijo, y asegúrate de cerrar bien las puertas y ventanas. Esa noche, ya en la cama, escuché un susurro que venía del arroyo. Al principio pensé que era el viento, pero los susurros eran demasiado nítidos, como si alguien estuviera hablando justo afuera. Me levanté y caminé hasta la ventana. Allí, en la penumbra, vi una figura que me heló la sangre. Era una mujer alta y delgada, envuelta en una capa negra que parecía flotar a su alrededor. Su rostro era pálido y demacrado, con ojos hundidos y brillantes que me miraban fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quería apartar la mirada, pero no podía moverme. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la casa, sus pies apenas tocando el suelo. De repente, las luces de la casa parpadearon y el aire se volvió helado. La figura se detuvo frente a mi ventana. Levantó una mano esquelética y la colocó en el cristal. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. De repente, la figura se desvaneció en una nube de humo negro que se filtró por las grietas de la ventana, llenando la habitación con un olor a azufre y podredumbre. Me quedé allí, paralizada por el miedo, hasta que el olor desapareció y las luces volvieron a la normalidad. Apenas pude dormir esa noche. Al día siguiente, encontré pequeñas huellas de pies descalzos en el suelo de madera, como si alguien hubiera caminado por la casa mientras yo dormía. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla, pero las huellas eran demasiado reales. Llamé a don José y le conté lo que había visto. Su rostro se ensombreció y me recomendó nuevamente ser cuidadosa. Las noches siguientes fueron aún más perturbadoras. Los susurros en el arroyo se intensificaban y las apariciones se hacían más frecuentes. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un golpe fuerte en la puerta. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. No había nadie, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Abrí la puerta lentamente y encontré una pequeña figura de arcilla, de una mujer con una capa negra, justo en el umbral. El miedo se apoderó de mí. Cerré la puerta rápidamente y traté de concentrarme en algo más, pero los golpes continuaron, ahora provenientes de todas las ventanas. Corrí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí y me metí en la cama, tapándome con las mantas como si eso pudiera protegerme. Esa noche, no dormí nada. La última noche, el terror llegó a su clímax. Los susurros se convirtieron en gritos y la figura apareció nuevamente, esta vez dentro de la casa. La vi deslizarse por el pasillo, acercándose a mi habitación. Intenté moverme, pero el miedo me había paralizado. Cuando estaba a punto de entrar, desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Esa mañana, decidí que no podía seguir viviendo allí. Empaqué mis cosas y me dirigí a casa de don José para despedirme. Él me miró con tristeza y me dijo que la bruja había elegido mi casa porque estaba cerca del arroyo, un lugar donde se decía que ella había sido ahogada hace siglos por los lugareños. Salí de ese lugar con una mezcla de alivio y tristeza. Nunca supe realmente qué fue lo que vi, pero la experiencia me dejó marcada. Las noches en la ciudad nunca volvieron a ser tan tranquilas y aún hoy, a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, me parece escuchar esos susurros escalofriantes que me acompañaron durante mi estancia en la casa junto al arroyo. Finalmente, nunca volví a ese lugar,
pero la historia de la bruja se quedó conmigo, un recordatorio constante de que hay cosas que no podemos entender completamente. Y cada vez que pienso en esas noches, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome el misterio que quedó sin resolver.